movimiento, pero, ¿sabes? Los entrenadores lo saben bien. Por eso dicen, antes de hacer algo, piensa en ello. Por ejemplo, en el salto de altura. Piensan en ello y lo practican. Eso ayuda mucho. Es increíble. Los esquiadores también. La gran mayoría. Y los pianistas. Se hizo un estudio hace unos años que demostró que, de hecho, lo que sucede en la corteza motora es exactamente igual. El cambio de la corteza motora es el mismo, tanto si uno practica físicamente como mentalmente. Cajal lo sabía. Hay una cita muy famosa de Cajal que dice que si uno quiere adquirir varias destrezas, y cita a los pianistas como ejemplo, pero también otras habilidades, hay que saber, es necesario suponer, que serán necesarios muchos años de práctica física y mental. Alude específicamente a la práctica mental. Los niños aprenden observando a los adultos y a los otros niños. Aún sin comprender totalmente el significado, de pequeños copiamos los movimientos y acciones de los que nos rodean. Esta imitación es esencial para dominar las habilidades sociales básicas y para transmitir conocimiento e información. Por lo tanto, no es de extrañar que exista una explicación neurológica a este tipo de comportamiento. Se ha demostrado que en una región del cerebro habitan unas células que son las causantes de que los humanos tendamos a imitar a los que nos rodean. Son las neuronas espejo. Su descubrimiento se produjo al experimentar con el cerebro de monos. Se vio que ciertas neuronas que controlan el movimiento gestual se activaban cuando el animal debía realizar una determinada acción, ya fuese con la mano o con la boca. Lo sorprendente fue constatar que las mismas neuronas se activaban también cuando el animal veía realizar a otro la misma acción, es decir, el mono era capaz de simular mentalmente los movimientos de su compañero. Pero estas neuronas, además de reconocer las acciones de los demás, también las interpretan. Así, nos permiten deducir las intenciones de los otros. Este es un factor clave para entender varias cosas. ¿Por qué la risa o el llanto son tan contagiosos? Las neuronas espejo esconden la respuesta. Ellas son las responsables de que cuando vemos a alguien emocionarse, nosotros mismos sintamos literalmente esa misma emoción. Nos permiten leer la mente del otro e identificarnos con él. Esta capacidad estaría íntimamente ligada a la aparición del lenguaje. En los humanos, las neuronas espejo se encuentran en el área de Broca, la zona cerebral responsable del habla. Probablemente la habilidad para imitar gestos y acciones dotaron al emisor y al receptor de un código común que propició un sutil diálogo gestual y que más tarde se convertiría en comunicación verbal. Pero su importancia no se limita únicamente al surgimiento del lenguaje. Todo apunta a que estas neuronas fueron vitales en el Big Bang de la evolución humana. Si tenemos en cuenta que el cerebro humano alcanzó su actual tamaño hace unos 250.000 años, resulta extraño que rasgos típicamente humanos, como el arte o la música, no se desarrollasen hasta hace tan solo 40.000. Hasta ese momento era como si todos los participantes en la carrera estuvieran en sus posiciones. Solo faltaba el pistoletazo de salida y las neuronas espejo fueron el disparo que todos esperaban escuchar. Con su aparición, se produjo el cambio estructural que necesitaba el cerebro para alcanzar su actual capacidad intelectual. Puedo imaginar muy bien, hablando de imaginación, imaginar a los monos, ¿sabes? Sus neuronas activándose cuando el experimentador toma un cacahuete o va a tomar un cacahuete, igual que lo haría el mono. Él ve al experimentador con el cacahuete y sus neuronas se activan exactamente del mismo modo que si fuera él mismo el que tomara el cacahuete. Increíble. Bueno, de un modo parecido, no lo sabemos con certeza. De un modo muy parecido. Este es el fenómeno básico, exacto. Y creo que es algo muy importante. Porque, ¿qué es lo que significa?
significa que ha reconocido o entendido la acción porque ha creado una copia en su sistema motor. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué se puede reconocer la acción únicamente mirándola? Pues porque si se ha introducido en la red motora, y esto nos permite saber cuál será el siguiente movimiento, lo que significa, por ejemplo, pongamos que aparece una criatura de Marte y hace algo extraño, como por ejemplo respirar sin moverse, únicamente hinchando el pecho. Nunca entenderemos lo que significa la respiración por dilatación. Si vemos una criatura redonda, diremos, bueno, tal vez esté respirando, pero no tenemos ni idea de lo que significa. En cambio, si vemos a un mono morder, sabemos exactamente lo que significa el mordisco. Compartimos con otros animales esta sensación. Y cuando vemos a un ser humano hacer algo, sabemos lo que significa. Se trata de un conocimiento que los filósofos llaman conocimiento en primera persona, algo que sabemos lo que significa, que hemos experimentado. Sabes, hay una especie de versión digital, una versión digital interna de lo que ha sucedido con anterioridad. Bueno, cuando digo digital diría, yo qué sé, quiero decir una versión totalmente imaginaria. Lo que creo es que hemos forjado internamente una especie de almacenamiento de acciones, de conocimientos. Cuando este almacenamiento se ve expuesto a los estímulos externos, sabemos exactamente lo que significa, porque pertenece a nuestro yo, como decías antes. Pero si no lo tenemos almacenado, nuestro conocimiento es muy superficial. Podemos interpretarlo lógicamente y decir, bueno, si esta criatura hincha el pecho significa que respira, que está respirando, pero no sabemos exactamente lo que significa. ¿Y esto es lo que nos permite captar cuáles son las intenciones del otro? Exactamente. Sí, porque una vez dentro de esta red, sabemos lo que uno hace normalmente. Si agarro una manzana, normalmente me la pondré en la boca. Si Álvaro agarra una manzana, lo más probable es que se la coma. Claro que puede engañarme. Eso iba a decir yo. A eso me refería. A la imaginación de la que hablábamos y lo previsto e imprevisto. Exacto. Se está creando una expectativa. Si agarro la manzana y se la doy a él, se la pongo en la boca, resultará sorprendente. Está muy relacionado con lo que él decía sobre las expectativas. Como tengo esta red de acciones que están conectadas, lo llamamos una cadena de acciones, esto genera una expectativa. Si sucede algo extraño, me sorprenderé. Si es verdad esto, si es verdad que podemos darnos cuenta de las intenciones de los demás, si estamos realmente programados para comprender los motivos por los que alguien se comporta como se comporta, ¿por qué no nos llevamos mejor entre nosotros, no? ¿Por qué nos llevamos tan mal? La clave es que no solo se trata de intenciones, también de lo que los demás sienten. Esto es otro tema que hay que tener en cuenta. Con el sistema de neuronas espejo, también entendemos, también podemos comprender cuáles son las emociones de los demás. Si estás triste, yo también me pongo triste. Tenemos esta capacidad de compasión. Pero, ¿qué pasa luego? Si tú estás triste, normalmente te intentaré alegrar, si puedo. Pero si no puedo, ¿qué haré entonces? ¿Cuál será mi reacción? Porque mi reacción es mejorarte el ánimo para que te sientas mejor, pero si no puedo, ¿entonces qué? Pongamos que tengo una madre anciana que sufre y, por supuesto, intentaré ayudarla, pero si sufre demasiado puede destruirme la vida. ¿Qué es lo que hace la gente normalmente? La colocan en una residencia y la visitan una vez a la semana o una vez al mes si no son tan buenas personas. Así que incluso si comprendemos lo que los demás sienten y piensan, y aunque estamos codificados para actuar bien, si esta sensación es demasiado fuerte, intentamos evitarla. Pero creo que tener este mecanismo es un arma de doble filo, porque conocer las intenciones del otro te prepara en cierto modo para sorprender sus expectativas de la realidad. Sabes lo que pasará a continuación. Y por supuesto los prestidigitadores lo hacen fantásticamente bien, viven de ello y es divertido para todos, pero los ladrones también.
Lo que Álvaro dice es muy importante, porque probablemente a efectos evolutivos nuestra capacidad de conocer la intención de los demás no se creó por motivos positivos, sino para poder engañar a la gente. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué se puede reconocer la acción únicamente mirándola? Pues porque si se ha introducido en la red motora, y esto nos permite saber cuál será el siguiente movimiento, lo que significa, por ejemplo, pongamos que aparece una criatura de Marte y hace algo extraño, como por ejemplo respirar sin moverse, únicamente hinchando el pecho. Nunca entenderemos lo que significa la respiración por dilatación. Si vemos una criatura redonda, diremos, bueno, tal vez esté respirando, pero no tenemos ni idea de lo que significa. En cambio, si vemos a un mono morder, sabemos exactamente lo que significa el mordisco. Compartimos con otros animales esta sensación. Y cuando vemos a un ser humano hacer algo, sabemos lo que significa. Se trata de un conocimiento que los filósofos llaman conocimiento en primera persona, algo que sabemos lo que significa, que hemos experimentado. Sabes, hay una especie de versión digital, una versión digital interna de lo que ha sucedido con anterioridad. Bueno, cuando digo digital diría, yo qué sé, quiero decir una versión totalmente imaginaria. Lo que creo es que hemos forjado internamente una especie de almacenamiento de acciones, de conocimientos. Cuando este almacenamiento se ve expuesto a los estímulos externos, sabemos exactamente lo que significa, porque pertenece a nuestro yo, como decías antes. Pero si no lo tenemos almacenado, nuestro conocimiento es muy superficial. Podemos interpretarlo lógicamente y decir, bueno, si esta criatura hincha el pecho significa que respira, que está respirando, pero no sabemos exactamente lo que significa. ¿Y esto es lo que nos permite captar cuáles son las intenciones del otro? Exactamente. Sí, porque una vez dentro de esta red, sabemos lo que uno hace normalmente. Si agarro una manzana, normalmente me la pondré en la boca. Si Álvaro agarra una manzana, lo más probable es que se la coma. Claro que puede engañarme. Eso iba a decir yo. A eso me refería. A la imaginación de la que hablábamos y lo previsto e imprevisto. Exacto. Se está creando una expectativa. Si agarro la manzana y se la doy a él, se la pongo en la boca, resultará sorprendente. Está muy relacionado con lo que él decía sobre las expectativas. Como tengo esta red de acciones que están conectadas, lo llamamos una cadena de acciones, esto genera una expectativa. Si sucede algo extraño, me sorprenderé. Si es verdad esto, si es verdad que podemos darnos cuenta de las intenciones de los demás, si estamos realmente programados para comprender los motivos por los que alguien se comporta como se comporta, ¿por qué no nos llevamos mejor entre nosotros, no? ¿Por qué nos llevamos tan mal? La clave es que no solo se trata de intenciones, también de lo que los demás sienten. Esto es otro tema que hay que tener en cuenta. Con el sistema de monos, se vio que ciertas neuronas que controlan el movimiento gestual se activaban cuando el animal debía realizar una determinada acción, ya fuese con la mano o con la boca. Lo sorprendente fue constatar que las mismas neuronas se activaban también cuando el animal veía realizar a otro la misma acción, es decir, el mono era capaz de simular mentalmente los movimientos de su compañero. Pero estas neuronas, además de reconocer las acciones de los demás, también las interpretan. Así, nos permiten deducir las intenciones de los otros. Este es un factor clave para entender varias cosas. ¿Por qué la risa o el llanto son tan contagiosos? Las neuronas espejo esconden la respuesta. Ellas son las responsables de que cuando vemos a alguien emocionarse, nosotros mismos sintamos literalmente esa misma emoción. Nos permiten leer la mente del otro e identificarnos con él. Esta capacidad estaría íntimamente ligada a la aparición del lenguaje. En los humanos, las neuronas espejo se encuentran en el área de Broca, la zona cerebral responsable del habla. Probablemente la habilidad para imitar gestos y acciones dotaron al emisor y al receptor de un código común que propició un sutil diálogo gestual y que más tarde se convertiría en comunicación verbal.
Pero su importancia no se limita únicamente al surgimiento del lenguaje. Todo apunta a que estas neuronas fueron vitales en el Big Bang de la evolución humana. Si tenemos en movimiento, pero ¿sabes? Los entrenadores lo saben bien, por eso dicen, antes de hacer algo, piensa en ello, por ejemplo en el salto de altura. Piensan en ello y lo practican, eso ayuda mucho. Es increíble. Los esquiadores también. La gran mayoría. Y los pianistas. Se hizo un estudio hace unos años que demostró que de hecho lo que sucede en la corteza motora es exactamente igual. El cambio de la corteza motora es el mismo, tanto si uno practica físicamente como mentalmente. Cajal lo sabía. Hay una cita muy famosa de Cajal que dice que si uno quiere adquirir varias destrezas, y cita a los pianistas como ejemplo, pero también otras habilidades, hay que saber, es necesario suponer, que serán necesarios muchos años de práctica física y mental. Alude específicamente a la práctica mental. Los niños aprenden observando a los adultos y a los otros niños. Aun sin comprender totalmente el significado, de pequeños copiamos los movimientos y acciones de los que nos rodean. Esta imitación es esencial para dominar las habilidades sociales básicas y para transmitir conocimiento e información. Por lo tanto, no es de extrañar que exista una explicación neurológica a este tipo de comportamiento. Se ha demostrado que en una región del cerebro habitan unas células que son las causantes de que los humanos tendamos a imitar a los que nos rodean. Son las neuronas espejo. Su descubrimiento se produjo al experimentar con el cerebro. Cuenta que el cerebro humano alcanzó su actual tamaño hace unos 250.000 años. Resulta extraño que rasgos típicamente humanos, como el arte o la música, no se desarrollasen hasta hace tan solo 40.000. Hasta ese momento era como si todos los participantes en la carrera estuvieran en sus posiciones. Solo faltaba el pistoletazo de salida y las neuronas espejo fueron el disparo que todos esperaban escuchar. Con su aparición, se produjo el cambio estructural que necesitaba el cerebro para alcanzar su actual capacidad intelectual. Puedo imaginar muy bien, hablando de imaginación, imaginar a los monos, ¿sabes? Sus neuronas activándose cuando el experimentador toma un cacahuete o va a tomar un cacahuete, igual que lo haría el mono. Él ve al experimentador con el cacahuete y sus neuronas se activan exactamente del mismo modo que si fuera él mismo el que tomara el cacahuete. Increíble. Bueno, de un modo parecido, no lo sabemos con certeza. De un modo muy parecido. Este es el fenómeno básico, exacto. Y creo que es algo muy importante. Porque, ¿qué es lo que significa? Significa que ha reconocido o entendido la acción porque ha creado una copia en su sistema motor.